Arratsaldeon eta eskerrik asko Bidebarrieta liburutegiaren izenean eskerrik asko ona etortzeagatik. Barkatuko duzue, ez zuek hainbeste, baina kanpoan gelditu direnak sentitzen dugu, baina araudia horrelakoa da eta hemen kabida oso justua da eta ezin da jende gehiago sartu. Beraz, barkatu, baina Almudena Grandesen arazoa horixe da. Irakurle pilo bat dituela eta gaur denok nahi genuela berarekin izan. Bueno, 21. mendeko idazle emakumeak. Horixe da ziklo honen edo ekimen honen izena, eta ekimen honen izena hori baldin bada, xedea da emakume idazleen lana ezagutaraztea. Azpimarratzea eta esango nuke zorra historiko bat kitatzea ere badela neurri batean. Udaberrian hasi ginen, uda utzi dugu pasatzen, eta orain udazkenean berriro gatoz ekimen honekin, eta gaurkoan Almudena Grandes Madrilgo idazlearekin liburu honi buruz hitz egiteko, Los pacientes del doctor García. Almudena Grandes, buenas tardes. Ongi etorri, bienvenida. Perdón, buenas tardes, muchas gracias. Bienvenida. Bueno, sí, es lo primero que quiero hacer, darte las gracias a ti por acompañarme en esta mesa y darles las gracias a todos ustedes que han elegido en esta tarde maravillosa, y yo creo que no nos quedan muchas, en vez de estar en la calle, en esta ciudad que está tan bonita, últimamente pues han decidido venir aquí a encontrarse conmigo. A mí me hace mucha ilusión, es muy emocionante hablar ante un auditorio lleno y quiero darles las gracias. Hemos pedido perdón también porque las normas son muy estrictas, hay mucha gente que se ha quedado fuera y lo sentimos enormemente. Sobre todo yo lo siento muchísimo. No sé si me estarán oyendo los del otro lado de la puerta, pero sí es verdad que lo siento muchísimo y me siento muy mal cuando me dicen no nos dejan entrar, no nos dejan entrar. ¿Qué podemos hacer? Las normas son estrictas y no se puede hacer otra cosa. Bueno, Almudena, este libro, Los pacientes del doctor García, cuando lo estaba leyendo, ¿cuántas veces me preguntaba a mí misma, pero cuánto trabajo ha hecho Almudena Grandes? Pero cuánto trabajo, cuánto tiempo le ha podido dedicar. Y ahora que lo puedo preguntar, lo pregunto. ¿Cuánto tiempo, cuánta dedicación tiene este libro? Pues mira, mi primer cuaderno, porque esta novela ha tenido 2 cuadernos, la fecha la cuento en la nota al final, empecé en julio de 2013 a trabajar en Los pacientes del doctor García, así que he estado 4 años. 4 años en los que me ha pasado de todo, porque bueno, han sido 4 años a nivel personal muy complicados, sobre todo porque a la mitad del tiempo, justo cuando llevaba la mitad de la novela, mi marido no tuvo mejor idea que meterse en política. Se presentó por Izquierda Unida a la Comunidad de Madrid, no entró en la Asamblea por unas décimas, eso quiso decir que gobernó la derecha. Aquella campaña electoral que yo no quería de ninguna manera que él se presentara, la hice yo al final, la hicieron mis hijos, o sea, al final estábamos todos tirando del carro y aquella campaña me dejó tan mal que me escribí los besos en el pan en mitad de la redacción de esta novela, ¿no? Yo pienso que si en vez de ser esta hubiera sido otra de la serie, no habría sido capaz de retomarla con el mismo ímpetu. Pero esta novela para mí era muy poderosa. Cuando pensé en escribir la serie, yo sentía que la más potente de todas era esta. Y me reenganché. O sea que han sido 4 años prácticamente enteros y a tiempo total. Porque claro, yo escribo por las mañanas, pero a mí lo que más me gusta después de escribir es documentar. Entonces yo, en cuanto que tenía un ratito libre, me iba al ordenador y ponía bosques del norte de Estonia, por ejemplo, y estaba mirando fotos 1 hora. O ponía nazis en Buenos Aires, y entonces me enteraba me salían fotos de Hitler viviendo en Buenos Aires en 1970 y cosas de estas, ¿no? O sea que ha sido un proceso largo, complicado, y debo decir que gozoso, porque a mí lo que más me gusta en este mundo es escribir.
Bueno, no, miento. Lo que más me gusta es leer. Lo segundo que más me gusta es escribir, pero lo tercero que más me gusta es documentar. Yo me quedé de piedra cuando me enteré de que había novelistas que contrataban documentalistas, lo cual para mí significaría renunciar a la mitad de la diversión. Entonces yo documento, le doy mucho el coñazo a mis amigos historiadores, que tengo muchos, pero preguntando qué tengo que leer, con quién tengo que hablar, qué tengo que hacer. Y bueno, ha sido un proceso complicado, pero yo todo eso lo doy para mí es como un placer documentarme, me interesa mucho. Yo nunca confiaría en otra persona. Y eso se nota claro, ¿no? en este trabajo, sin duda. Bueno, digamos que los dos personajes principales son dos amigos, Guillermo y Manolo, que la historia empieza un poco antes del comienzo de la Guerra Civil, son todavía los años de la República, y que la acción se desarrolla durante la guerra, en el franquismo, y llega hasta los años 70. Sí, llega hasta la transición. Más o menos. ¿Por qué le interesa tanto como para hacer este trabajo tan serio, tan importante, esta época? Bueno, mira, todo esto, los episodios de una guerra interminable, que es el proyecto en el que pretendo contar 25 años del franquismo, desde el año 39 hasta el 64, lo que el régimen definió como 25 años de paz. Esta serie, este proyecto arranca de lo que me pasó a mí, que lo he contado muchas veces, cuando pensé en escribir El corazón helado, ¿no? Yo siempre había escrito sobre la memoria era un tema recurrente en mis libros, ¿no? La abuela de Malena, Los padres de Fran, en Atlas de Geografía Humana, hasta Las edades de Lulú. Había política y había memoria, ¿no? Siendo una novela erótica. Manolo Azcárate, que se leyó Las edades de Lulú mucho antes de que los dos supiéramos que algún día iba a ser un personaje mío, me dijo que el Partido Comunista me debía condecorar, porque era la primera vez que un comunista era protagonista de una novela erótica. O sea que ese tema siempre ha sido como importante para mí, ¿no? Pero cuando cumplí 40 años decidí que había llegado el momento de coger el toro por los cuernos y escribir de frente sobre la guerra. Entonces, en aquel momento yo creía que sabía mucho sobre la guerra, como todos los españoles. Yo hice geografía e historia, estudié en la universidad. Pensé que con lo que había aprendido en la carrera era suficiente y dije, bueno, me voy a leer un par de libros porque tengo que refrescar conceptos y tal. Y los refresqué tanto que me di cuenta que en realidad lo que yo sabía era nada. O sea, que sabía 4 lugares comunes que no eran nada. Eso, por un lado, fue reconfortante porque demuestra que a los 40 años una es más lista que a los 20, aunque sea más gorda y tenga más arrugas, pero se ganan algunas cosas. Pero a partir de aquel momento yo me hice 2 preguntas. Sobre todo, ¿por qué pasó lo que pasó? Y sobre todo, ¿por qué yo creía que lo sabía todo cuando sabía tan poco? Y para contestar a esta segunda pregunta me dediqué a leer y me enganché a la literatura contemporánea, a la historia contemporánea de España, como se enganchan los niños a los videojuegos. O sea, cada libro que me leía me obligaba a leer 4, cada uno de esos 4 me obligaba a leer 4. Y durante más de 10 años hice una inmersión en una época que no era la mía. Solo leía libros sobre esto, desde todos los puntos de vista, eso sí. O sea, leí libros del exilio, del interior, leí libros de libros franquistas, libros republicanos, novelas de los años 30, de los 40, de los 50, de los 60, siempre sobre el tema y de mis contemporáneos. Y en ese proceso fui descubriendo una cosa con la que no contaba. Y lo que fui descubriendo es que nosotros vivimos encima de una mina de oro. O sea, debajo de los pies pisamos a diario un filón increíble de héroes, de villanos, de aventuras, de historias increíbles, de invasiones de Arán, de redes Stauffer, de historias que son novelas en sí mismas y que nunca nos han contado, ¿no? Entonces, por eso me enganché yo, por eso decidí yo hacer esta serie, que a mí me permite satisfacer varios impulsos a la vez. En ese sentido yo me siento privilegiada por haber tenido la oportunidad de escribir esta serie. En primer lugar, un impulso literario, porque mi compromiso fundamental es con la literatura. Yo ante todo soy escritora y mi obligación, mi misión, digamos, en la vida es escribir buenos libros. Y para un narrador no hay nada más irresistible que encontrar un filón. O sea, decir, aquí hay un montón de historias que no ha contado nadie y las puedo contar yo, ¿no? Pero también me permite satisfacer un impulso moral, ¿no? Digamos, presentar al lector español que no tiene ni idea de esto,
lo que pasó en su país. Decir, bueno, aunque tú no lo sepas, aquí vivieron estos señores, estas señoras, una señora que hacía escapar a nazis, unos señores que intentaron que eso sirviera para que los aliados intervinieran en España, unos señores que cuando estaban tan ricamente en el exilio cruzaron la frontera y se jugaron la vida por invadir un valle, pues un montón de gente que hizo unas cosas muy extraordinarias y las hizo por ti, ¿no? Para que tú ahora vivas en una democracia, para que tengas derechos. Y eso es un impulso muy fuerte también para mí, ¿no? Y hay incluso un impulso más fuerte todavía. Yo creo que la democracia española tiene muchas deudas, pero una deuda evidentemente es la deuda que tiene con los resistentes contra el franquismo, ¿no? Hay países donde la resistencia antifascista fue una cosa episódica. En Francia, por ejemplo, Woody Allen hacía el chiste de que la resistencia francesa duró menos que la película. Y sin embargo es imposible andar por París sin ver en cada esquina una placa en la que ha caído un resistente, ¿no? Y aquí, donde la resistencia contra la dictadura duró 37 años seguidos, o sea, 37 años, mes tras mes, semana tras semana, día tras día, se resistió contra el franquismo, una cosa que es para enfermos como yo, pero que cualquiera con tiempo y con cierta habilidad para navegar puede hacer, es, por ejemplo, mirar las direcciones provinciales del Partido Comunista de España en Huelva, en Cuenca, en Orense, en Álava. Y durante 37 años siempre hubo un secretario general. A pesar de las caídas, a pesar de los fusilamientos, a pesar... Siempre, ¿no? Y sin embargo la democracia española jamás ha agradecido el esfuerzo de los resistentes franquistas. Entonces para mí esta serie también es la oportunidad de decir, bueno, a nadie les da las gracias, pero yo sí, yo os doy las gracias. En esta novela, que decíamos que hay dos personajes principales, pero que hay muchísimos más personajes. Bueno, de hecho, al final hay una especie como de glosario, listado de nombres para... Y para que el lector sepa cuáles fueron reales y cuáles no. Porque aquí eso a mí me parecía importante, ¿no? Y que los criminales de guerra no me los invento yo. Los criminales de guerra que pululan por el libro eran criminales de guerra de verdad. Bueno, pues en este universo de tantísimos personajes, evidentemente, también hay mujeres, personajes femeninos, claro. Y algunas de ellas, Amparo, Clara, Meg, no son personajes de compañía. Son personajes protagonistas y muy protagonistas de estas historias. Yo nunca jamás he escrito una novela en la que las mujeres sean señoras de... Nunca, y nunca lo haré. O sea, mis personajes femeninos no son la chica del protagonista. A menudo son las protagonistas. En esta novela no podían ser protagonistas porque esta novela se basa en un hecho real, que es la red Stauffer. La mala es una mujer, en este caso, una mujer fascinante, por otra parte. Pero yo creo que para escribir una novela sobre un hecho histórico hay que alcanzar un equilibrio, un compromiso entre la libertad del creador, que tiene que sentirse libre siempre para hacer algo que merezca la pena, y la lealtad a la realidad. O sea, no tiene sentido manipular los datos. O sea, lo que no se puede hacer es manipular los datos o retorcerlos para que te den la razón. Lo que no puedes hacer es, digamos, poner en bocas de personajes históricos cosas que ellos nunca dirían. Y tampoco puedes, en este caso, poner a una mujer a la cabeza de una iniciativa diplomática, porque eso habría sido una manipulación, eso no tenía que ver con la realidad. Entonces yo sabía que tenía que ser una novela masculina, porque los hombres no van a la guerra, porque las mujeres no van a la guerra, no iban a la guerra en los años 40, porque no había mujeres diplomáticas. Si hubiera metido a una mujer aquí, habría tenido que ser la hija de alguien, la amante de alguien, la mujer de alguien, y yo eso no lo hago nunca, ¿no? Pero sí que, a pesar de eso, a pesar de que es una novela más masculina, sí hay personajes femeninos muy importantes. Clara es una cosa aparte. O sea, Clara es la locomotora de esta novela, es a la que yo he seguido, ¿no? Pero personajes como Amparo, que es una mujer llena de contradicciones, compleja, que es que no quiero hacer spoiler, luego me regañan porque hablo más de la cuenta. Pues una facha, una mujer de derechas que se encuentra atrapada en el Madrid que resiste,
a los suyos y depende, digamos, de la protección de un republicano que es el doctor García, ¿no? Habiendo sido vecinos desde pequeños, habiendo existido entre los dos una tensión sexual no resuelta, como dicen los guionistas de cine, desde pequeños, en esa situación, en esa especie de caldera, se encuentran y crece una burbuja que crece, que crece, que crece. Bueno, a mí eso me apetecía mucho contarlo, ¿no? Cómo las guerras, aparte de ser una calamidad y aparte de ser una desgracia incomparable para los seres vivos, son un regalo para los novelistas, ¿no? Porque una guerra lo afila todo, lo bueno, lo malo, y a mí yo he disfrutado mucho contando esta historia en la que los dos protagonistas, Guillermo y Amparo, resuelven todos sus problemas, todos sus dilemas morales, todas las preguntas de ¿estaré haciendo lo correcto?, con la idea de, bueno, estamos en una guerra. O sea, mañana puede caer una bomba y puede acabar con los dos y se acabaron las dudas y las contradicciones. Así que carpe diem, es un carpe diem permanente, un poco perverso, ¿no? Pero luego hay otras mujeres en el libro que son muy importantes y por las que yo tengo mucha predilección. Desde Experta, que es una mujer que hace honor a su nombre, hasta Geni, una mujer del bando franquista que antes de ganar la guerra pierde a su amor porque está enamorada de un falangista de Pamplona al que fusilan por oponerse al decreto. Bueno, no lo fusilan, lo procesan y lo mandan a un campo de trabajo por oponerse al decreto de unificación. Hay muchas. Clara es un punto y aparte. Clara es un personaje real, pero es una de las protagonistas del libro. Clara Stauffer además está en el origen de todo. Cuando me refería a que son mujeres con protagonismo, que no son acompañantes me refería sobre todo a que el franquismo, entre otras grandes cosas, ha tapado también el protagonismo de las mujeres. Las mujeres eran siempre, efectivamente, la señora de, la amante de, la madre de, la hija de. Nunca eran ellas las que realizaban las acciones. Y en este caso, estas mujeres realizan las acciones. Aunque Clara Stauffer contribuyó mucho a lo que tú dices. Clara Stauffer, a la que todos ustedes habrán visto en bañador, porque esa foto es una mina que la ponen todo el rato, desde que publicó la novela aparece ya en bañador, es una mujer que nació en Madrid en 1904, hija de padres alemanes, no de cualquier pareja de padres alemanes. Su padre era un maestro cervecero alemán contratado por los Mau para dirigir la fábrica de la calle Maniel. Su madre era una Loewe, o sea que nació en el cogollo del poder económico alemán en España, ¿no? Ella hace el bachillerato en Alemania, se enamora de Hitler, o sea, se deslumbra por el nacionalsocialismo, vuelve a España a tiempo de aprovecharse de la libertad que la República concede a las mujeres para hacer en muy poco tiempo una carrera fulgurante en el deporte de competición. Ella fue campeona de España de natación, ganó la travesía a nado de la Laguna de Peñalara y también en el esquí. En verano competía en pruebas de natación, en invierno competía en pruebas de esquí. En un momento en el que el deporte femenino era muy poco, nada, eran 4 gatos, ¿no? Y al mismo tiempo hizo una carrera política también muy fecunda, porque ella era amiga de Pilar Primo de Rivera, y fundó con ella la sección femenina y desde muy pronto, desde el año 36, ocupó el tercer peldaño en la organización, la posición en la que estaría durante décadas. Clara Stauffer fue la responsable de prensa y propaganda de la sección femenina, lo cual quiere decir que muchos chascarrillos, muchas frases, muchas ideas que tenemos todos en la cabeza se los debemos a ella. Es curioso cómo lo primero que hacen estas mujeres al llegar al poder es privar a todas las demás mujeres españolas de las condiciones que ellas las han permitido forjarse a sí mismas, ¿no? En el caso de Clara Stauffer es curioso porque ella en el año 31 se hace una foto en bañador con el trofeo de la copa que gana en Peñalara allí bien visible, y lo primero que hace la sección femenina cuando llega al poder es ponerle pololos a las niñas en los colegios para que no se les vean las bragas cuando hacen gimnasia. Parece una tontería, pero es toda una metáfora, ¿no? Y es toda una paradoja de lo que fueron estos personajes. Clara, aparte de eso, tenía doble militancia. Era nazi en Alemania
donde se llamaba Clara Conca y era falangista de España. Por lo tanto, estaba en la posición ideal para hacer de intermediaria entre el gobierno de Burgos y el Tercer Reich. Cosa que hizo muy a menudo en dos tipos de misiones. Ella, por un lado, hacía como de guía y de intérprete para las mujeres del auxilio social. Carmen de Icaza, Mercedes Sanz Bachiller, las fundadoras del auxilio social, que se basaron en el auxilio de invierno alemán. Entonces, iban allí a Alemania y Clara iba con ellas, les hacía intérprete y tal. Pero también, aunque no quedan fotos de esas misiones, ella fue la guía y la intérprete de los generales que iban a Alemania a tratar con Himmler de la ayuda militar, del pago a la ayuda militar y de todo eso. Cuando acaba la Guerra Mundial, ella está en la situación ideal para hacer lo que hizo, que fue fundar una organización que al principio era asistencial. Al principio lo único que hacía era ir al campo de concentración de Nanclares a llevarle ropa de invierno a los alemanes, a los soldados que habían cruzado los Pirineos y tal, pero enseguida se convirtió en otra cosa. Entonces, claro, Clara dedicó su vida en cuerpo y alma al mal. Porque no solamente el Tercer Reich era el mal, los criminales de guerra nazis eran el mal. Y Clara se entregó en cuerpo y alma a esos hombres, pero lo hizo con una abnegación, con una capacidad de sacrificio y con una especie de entrega maternal que no deja de ser admirable, ¿no? Su casa estaba llena de armarios donde había ropa de hombre de todas las tallas y zapatos de todos los números. Cualquiera podía llamar a su puerta de día o de noche. Cualquier alemán que llegaba a casa de Clara Stauffer en Galileo 14 salía de allí limpio, afeitado, duchado, con una dirección de una casa donde le iban a coger y con un proyecto de trabajo. Y eso la convierte en una mujer muy, muy complicada, con muchas capas y bueno, muy detestable y muy admirable también al mismo tiempo, ¿no? A mí Clara me parece un regalo, porque yo creo que para que los malos sean eficaces en una novela o en una película tienen que tener luces. Porque un malo que es completa y absolutamente malo no da miedo porque es una caricatura, ¿no? Pero en Clara las luces venían de fábrica, no se las he tenido que poner yo. Y realmente ya me fascinó tanto que fue el motor que me ha empujado a escribir esta novela, ¿no? La documentación sobre Clara Stauffer ha sido una de las más difíciles, de las más complicadas. Eso ha sido muy complicado por una razón. Cuando yo escribo sobre la resistencia antifranquista, ya sabes que cuando investigas sobre la resistencia antifranquista, hay una parte de los procesos que no vas a ver, ¿no? Porque antes de que se abrieran los archivos, la policía, los funcionarios destruyeron muchas cosas y hay una parte de historias que no se van a resolver. Pero el Partido Comunista y el Partido Socialista y la CNT tenían archivos fuera de España. Y esos archivos volvieron a España después del 77, después del 78 y se pueden consultar. Entonces, bueno, cuando trabajas sobre la resistencia antifranquista tienes un apoyo, ¿no? Hay como una especie de contraste documental. Pero la red Stauffer fue una red herméticamente clandestina. O sea, el régimen franquista nunca hizo público de ninguna manera su relación con Clara. Clara jamás publicó un solo documento, con una sola excepción,
llegaran. Y él llegó allí hablando en alemán, diciendo que le habían dado esta dirección, que estaba muy mal, que necesitaba ayuda. Le abrieron las puertas de par en par, le llevaron de un lado a otro. Le dijeron que Clara no le podía ver porque estaba en la cama con pleuresía, pero vamos, que volviera otro día, ¿no? Y entonces él a un secretario de Clara le dijo la verdad. Dijo, mire, yo soy un periodista británico, me llamo Sefton Delbene, he venido a entrevistar a esta señora. Entonces el secretario se puso muy nervioso, pero Clara le recibió. Y esa entrevista que publicó el Daily Express en febrero del 48 es uno de los pocos testimonios fehacientes de que la red Stauffer existió, ¿no? De que no eran especulaciones, porque realmente Sefton Delbene llegó hasta el cuarto de Clarita. Y es una entrevista que a mí me ha ayudado mucho a construir a Clara como personaje, porque yo pensaba, yo estoy enferma con pleuresía y a mí se me cuela en casa uno que viene diciendo que es una cosa y que me engaña y tal, y yo me levanto, me pongo una bata y me siento en una butaca, ¿no? Pero Clara no se levantó de la cama, que era una forma de decir, fíjate el miedo que te tengo, que te voy a recibir en camisón, fíjate lo que me importa, que he venido hasta aquí, que no me voy a levantar de la cama, ¿no? Y esa entrevista se publicó, armó un revuelo enorme, reactivó las reclamaciones republicanas y al final no pasó nada, porque al final nunca pasa nada, ¿no? Esta es la crónica de una historia en la que nunca pasa nada, nunca pasó nada. Ese nunca pasar nada. Hay un momento en esta novela en la que la autora se hace presente. ¿Sí? Sí, habrá varios. En este momento, por ejemplo, en la página 384, está hablando del fin de la esperanza, de este, sí, claro. De este libro que se edita en España mucho después de que saliera el libro, y llega a decir, la lectora que escribe estas páginas encontró un emocionante desagravio al olvido en el que aún permanecen esta obra y su autor. Porque esta es una pieza de no ficción. En las piezas de no ficción aparezco porque son como, bueno, forman parte de la novela, pero están fuera de la novela, ¿no? Entonces ahí sí, ahí intervine, ¿no? No me importa porque es no ficción. Ahí no estorbo a mis personajes. O sea, yo no me meto en la historia de ficción. Solamente me meto en esta historia estupenda estupenda y terrible del fin de la esperanza, ¿no? Este libro tiene algunos homenajes. Yo en estos libros aprovecho para hacer homenajes. Y en esta novela los homenajes son tan desconocidos y tan inverosímiles como el argumento en sí mismo, ¿no? Esta novela tiene un homenaje a Norman Bethune, un médico canadiense que fue el descubridor de un procedimiento genial que ha salvado la vida a millones de personas. Fue el primer médico que descubrió que se podía hacer transfusiones de sangre con sangre guardada en un frigorífico. Y cuando descubrió esto, este señor que vivía en Ottawa no tuvo mejor idea que venirse a Madrid a regalarle su descubrimiento a la capital del no pasarán. Se trajo un frigorífico Electrolux, que fue la primera nevera que hubo en España, que debía ocupar la mitad de este estrado, 2 autoclaves inmensos, y en un viaje inverosímil se cruzó medio mundo para llegar a Madrid. Bueno, y es un señor que no tiene una calle en Madrid, ¿no? Y que nadie sabe lo que hizo. Esta novela contiene un homenaje a Bethune y contiene un homenaje también al fin de la esperanza, ¿no? Que es un libro que me regaló hace muchos años, bueno, me prestó hace muchos años una amiga mía y me impresionó tanto que me lo regaló. Porque le dije, mira, me lo voy a quedar porque yo algún día voy a escribir sobre esto y ya te lo voy a devolver. Y dijo, no, mira, ya no me lo devuelvas, porque total... El fin de la esperanza es un testimonio escrito en primera persona por un militante de la FUE, de un grupo de jóvenes completamente valientes y ingenuos y descabellados, que en diciembre de 1946, cuando se esperaba que la ONU hiciera una condena del franquismo que le pudiera costar a Franco el poder, pues ellos decidieron, ni cortos ni perezosos, que iban a tomar Madrid. Entonces sacaron las armas de sus padres y de sus hermanos, las armas que no habían devuelto,
de debajo de las baldosas, de las cisternas, de los retretes de sus casas, de los maleteros y bueno, se repartieron la ciudad. O sea, había unos que iban a tomar Correos, otros iban a tomar la SER, otros iban a tomar así. Y claro, aquello no salió porque aquella declaración de la ONU no llegó nunca y las detenciones empezaron a caer en cadena. Entonces, un miembro del grupo que se llamaba Marcelo Saporta, que era hijo de un banquero de origen turco que tenía pasaporte español porque había podido probar que era de orígenes sefarditas, porque Primo de Rivera promulgó una ley que nacionalizaba a los españoles de origen sefardita, de los judíos. Este pudo escapar de Vichy, de las leyes antijudías de Vichy, gracias a este pasaporte, y vino con sus dos hijos. Uno, Raimundo Saporta, acabaría siendo la mano derecha de Santiago Bernabéu y un prohombre del deporte en el franquismo y no tuvo ningún problema. El mayor, Marcelo Saporta, cuando hizo la mili, descubrió la realidad del país y lo que le contaban sus compañeros le impresionó tanto que se metió en la FUE. En la universidad formó parte de este grupo y cuando empezaron las detenciones, después de diciembre del 46, detuvieron a Nicolás Sánchez Albornoz, detuvieron a Manuel Lamana, detuvieron a muchísimos. Él pensó que a lo mejor él sería más útil dando testimonio de lo que pasaba en el interior desde el extranjero que dejándose detener aquí. Entonces lo que hizo fue irse a Francia con el manuscrito de un libro que había escrito contando su vida, la vida de este grupo, y se fue, ni corto ni perezoso, se fue a ver a Jean-Paul Sartre y se lo dio. Y Jean-Paul Sartre le dijo que se lo publicaba y le escribió un prólogo, escribió un prefacio y le cambió el título. Le llamó El fin de la esperanza porque como L'Espoir, la esperanza de André Malraux había sido como el libro simbólico de la solidaridad con la República, pues esto era el fin de la esperanza, ¿no? Eran estos niños que se habían quedado solos y que nadie sabía lo que iba a pasar con ellos. Y fíjate si somos papanatas en España, ¿eh? Que yo creo que probablemente no hay un país en España con más papanatas, no hay otro país en el mundo con más papanatas que este. Pues ni con Jean-Paul Sartre por en medio, este libro se leyó aquí, ni con Sartre por en medio, ¿eh? Entonces, es un libro que yo descubrí de milagro, que la primera edición española es del año 84, se hizo una reedición en el año 2008, que fue la que yo leí, o 2005 igual, no sé, bueno, ahí en el libro está, y no la agotaron, y no se agotó. Y lo más triste es que este libro solo se encuentra en plataformas de librerías de viejo, como Iberlibro, por ejemplo, pero se encuentra en los apartados novela extranjera o novela francesa. Y bueno, El fin de la esperanza es un libro que a mí me ha pesado en el corazón durante muchos años. Y cuando pensé en escribir un libro sobre la iniciativa diplomática, ¿no? Esto que es como el último cartucho, decidí que estos niños tenían que estar, aunque no brillaran tanto como las chaquetas de los SS, ¿no? Pero que ellos tenían que estar en el libro. Y este libro también es en parte su historia, ¿no? Esta novela, cuando la lean ustedes, porque me imagino que todavía no muchos la habrán leído, es una novela de muchísimas historias. Sí. Hay una historia principal, pero hay muchísimas historias. Además, todos los personajes vienen bien secundados por todas las circunstancias que han hecho que ese personaje entre en esta historia personal. Así descubrimos una atmósfera, la atmósfera del franquismo que lo tapaba todo, que echó una especie de banda de barro sobre muchas personas que no podían levantar cabeza, que no podían existir tan siquiera. Es una novela que es un grito también, ¿no? Cuando hablamos de este libro, por ejemplo, que no ha tenido ni lectores que prácticamente, cuando hablamos de esa historia del franquismo, sí. Es una llamada de atención y casi un grito, ¿no? De decir, qué injusticia. Sí, y sobre todo, no solamente sobre el franquismo, ¿no? Yo me acordaba cuando iba a salir la novela, cuando la estaba escribiendo, yo me acordaba de cuando saqué Los besos en el pan, este libro sobre la crisis, que mucha gente me decía, pero es que aquí no hay malos, es que no salen los malos. Y yo pensaba, pues en el doctor García os vais a hartar de malos, ¿no? Porque aquí hay malos a porrillo.
Es un grito contra la injusticia que sufren ellos y contra la injusticia que sufrieron los republicanos españoles, a los que dejaron absolutamente solos en medio de la nada, ¿no? Esta es una novela de nazis, de criminales de guerra nazis. Pero los malos de la novela no son los nazis, son los aliados. Que a pesar de todo, a pesar de que en la novela se prueba lo que estaba pasando aquí, a pesar de que Franco amparaba a criminales de guerra, a pesar de que la Staufer hacía lo que le daba la gana con ellos, pues eligieron mirar para otro lado porque les gustaba más Franco que los demócratas españoles, ¿no? Entonces es un grito de amargura también y es una forma de contar la historia de una manera que no se ha contado hasta ahora, ¿no? Porque esto, bueno, era algo que en los libros de historia se podía leer, pero en la literatura, en el cine, pues estaba como ausente, ¿no? Yo me daba cuenta que cuando escribía la novela, que a lo mejor iba a tener un problema con los lectores, porque es una lectura que le lleva a la contraria radicalmente a la versión de las películas de Hollywood. Y yo dije, va a haber un montón de lectores que no van a entender qué hacen los nazis siendo felices y forrándose de ganar dinero, ¿no? Porque van a pensar que les van a pillar y que no van a entender. Pero es que esta es la historia que cuenta este libro, ¿no? Hay un momento muy amargo para mí en el que una chica española, mucho después, en los años 60, cuando se entera de esta historia, pregunta en voz alta qué hemos hecho nosotros para que nos vaya peor que a los nazis. Y esa es la verdad. A los nazis que vivieron en España les iba mucho mejor que a los demócratas españoles que perdieron la guerra. Y eso es una cosa como para que la pensemos un poco, yo creo. Esa es una frase que ciertamente encoge el corazón cuando uno la lee. Por cierto, ya que estamos en Bilbao, ¿hay alguna ubicación y cercana también, verdad? ¿Podemos decirlo? Sí, lo digo, sí. En esta novela hay 3 protagonistas. 2 los ha presentado Idoia, son Guillermo y Manolo, pero hay otro protagonista, un soldado del ejército franquista, que no es muy inteligente, que es buen chico, aunque no tiene muchas luces, y que es muy fuerte. Entonces un oficial del ejército franquista decide convertirle en boxeador. Y la vida de este chico, que se convierte en boxeador en Portugalete, que es el pueblo de mi amigo José, que yo no lo sabía, pero está tan contento porque sale su pueblo en la novela. Yo no sabía que era su pueblo, pero vamos, en Portugalete, ese chico se prepara para boxear, para un combate de boxeo especial que se va a celebrar en una gabarra en el puerto de Bilbao. Un combate que va a cambiar su vida para siempre. Y no voy a contar más, pero ese combate va a cambiar su vida para siempre. A mí hace 4 años, creo, yo tuve la suerte que los libreros de esta ciudad me dieron un premio. Y entonces vine a la Feria del Libro de Bilbao, hubo un acto, me dieron un premio, dije unas palabras y luego nos fuimos a comer, pero como era muy pronto, cuando acabamos, pues nos fuimos de chiquitos, ¿no? Por el casco viejo como todos los bilbaínos. Y en uno de los bares donde entramos, yo vi una foto antigua que me fascinó, que era un combate de boxeo en un barco. Era una cosa como muy rara, ¿no? Había como una plataforma en mitad del agua con 2 boxeadores atizándose encima de la plataforma, ¿no? Y yo pregunté, ¿y esto qué es? Y me dijeron, no, esto es una gabarra, que yo solo sabía la del Atleti de Bilbao, no sabía que había más gabarras vinculadas al deporte. Dice, no, esto es una gabarra porque aquí durante una temporada estuvo de moda hacer combates de boxeo en gabarras. Ancladas frente al muelle, se ponía una grada en el muelle, luego la gabarra, y luego había algunos barquitos, la gente se acercaba en barquitos para ver el combate, pero claro, como la gabarra era mucho más alta que los barquitos, no veían mucho, y eso me conviene mucho porque el combate de boxeo en la novela que pasa en una gabarra del puerto de Bilbao es un combate amañado. Y dije, qué ideal. Y entonces, claro, por eso sale Bilbao, y Bilbao es muy importante porque es una referencia constante del personaje. Lo que no puedo saber ya, porque se me ha olvidado, es si Adrián iba a ser boxeador antes de ver la foto de la gabarra o si ni siquiera.
Eso ya se me ha olvidado. O sea, a lo mejor, no sé si la gabarra, la foto aquella, no sería lo que me convenció de que Adrián fuera boxeador. Pero en cualquier caso, esa gabarra se convirtió en una imagen fundamental para mí. O sea, que el personaje de Adrián nace aquí, en Bilbao. Yo creo que sí, no estoy muy segura. Yo creo que sí. Yo creo que cuando vi la gabarra dije, con esos uy, chiquitos. Dije, uy, 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 qué bueno, un combate de boxeo en una gabarra. No estoy segura. Es probable que sí, que fuera primero la gabarra y luego boxeador. Adrián existía ya, pero no sé si era boxeador o no. En esta novela hay muchísimas mentiras. Bueno, los protagonistas tienen que cambiar de nombre, hay que fingir, hay que ocultarse, hay identidad. Y en esta novela lo que vemos sobre todo es toda esa gran mentira que era el franquismo. Y hay una frase que aparece en la novela: la curiosa costumbre de morir siempre por la misma causa. Sí. Claro, claro, es que eso es una cosa que, bueno, hay un capítulo, ese capítulo me gusta a mí mucho, ese capítulo, ¿no? Porque en esta novela, a mí cuando escribía siempre me han gustado mucho las elipsis, mis lectores lo saben, ¿no? Elipsis gramaticales, de omitir los verbos, ¿no? Pero en esta novela, como tenía tantos capítulos cortos y la historia era tan complicada, por primera vez he hecho algo parecido a hacer elipsis argumentales. Entonces, en vez de contar cómo aparece un cadáver, desde quién lo saca de una casa, quién lo lleva, quién lo suelta, dónde lo suelta, pues cuento la historia desde un pastor de la vaca que sale un día de su casa y se encuentra un cadáver tirado en un sitio donde ha visto muchos otros cadáveres, ¿no? Y ese cadáver llega al día siguiente, no esa misma tarde, al cementerio de Almudena y tiene evidentemente un balazo en la carótida izquierda. O sea, lo tiene, se ve, tiene un agujero aquí de una bala que le ha entrado, que lo ha matado. Pero en el informe del Instituto Forense que lleva aprendido, que lo ha escrito un policía, porque en España en el franquismo los policías escribían informes forenses y otras cosas, pone muerto por parada cardiorrespiratoria. En realidad no mentían. O sea, todos los muertos mueren por parada cardiorrespiratoria. Cuando te revientan la carótida izquierda con una bala, se te para el corazón. Entonces ya te mueres de una parada cardiorrespiratoria. Pero es verdad que los sepultureros dicen, bueno, mira otro que ha muerto por parada cardiorrespiratoria. Por eso digo yo, con cierta ironía, que en el año 40, en los años 40 todos los muertos de España desarrollaron, los muertos por herida de bala, pues eso, y en general los presos políticos desarrollaron la costumbre de morir por paradas cardiorrespiratorias sin más. Y está bien, porque a mí me gusta ese capítulo, porque pensé, bueno, y los franquistas se me van a ir de rositas. Porque claro, tanto nazi, tanto aliado, tanta internacionalización, pero no, al final. Zacarías encuentra ese cadáver y termina en la Almudena y así es, ¿no? Hablando en un plan quizá más literario, hay una frase que yo la encontré en las primeras páginas de esta novela, que a mí me parece que de alguna manera es una metáfora que descubre el libro. A ver qué le parece. Cuando me aposté junto a la verja, el Santísimo aún no había descendido al nivel de la calle. Al nivel de la calle. Eso fue muy gracioso porque además, claro, es un médico republicano que ya no es médico. El doctor García es un representante de esa burguesía republicana que cuando acaba la guerra deja de ser burguesía, pero no deja de ser republicana. Entonces él es un niño de un colegio de la institución que no ha recibido educación religiosa, que no ha estudiado religión, que no sabe nada.
Aquí está el micrófono. Hay un micrófono, tenemos micrófono. Está la ronda de intervenciones abierta. Aquí ya una primera. Llega el micrófono, ¿eh? Gracias. Yo te quería... Bueno, es una tontería, sí, pero que te quería señalar. No, los lectores nunca decís tonterías. Es de Inés y la alegría. No pasa nada. Sí, y bueno, es que lo tenía apuntado hace mucho tiempo y eso. Es que me fijé cuando lo leía, me hizo gracia. Bueno, es una frase ya casi al final que dice: el día que todos los demonios quisieron llevárselo al infierno de una bendita vez, que se refiere a la muerte de Franco. Claro. Y está justo en la página 666. Ah, no, oh, qué bueno. Qué bueno, pues yo cuando lo escribí no sabía que iba a estar en la página 666. Y al final está justo además al lado del número. Yo incluso alguna vez lo hice una foto. Qué bueno, qué bueno. Me encantó. Esto ha sido Don Benito o así, alguien que nos ha inspirado, ¿no? Para ponerlo. Sí. Sí, fíjate, a mí, de todas maneras, es curioso porque a mí lo de País de todos los demonios es de Jaime Gil de Bierma, ¿no? Y es una expresión que a mí me gusta mucho. Él tiene un poema que empieza diciendo: ¿y qué decir de nuestra madre España, ese país de todos los demonios? Y yo lo uso mucho eso. Y en ese poema están los versos, 2 versos y medio muy cortitos que he elegido de cita para el doctor García, que dice: de todas las historias de la historia, sin duda la más triste es la de España, porque termina mal. Pasamos del país de todos los demonios a que termina mal, pero lo del 666 ha sido una coincidencia majestuosa. El número de la bestia, qué bueno. Sí, ¿alguna cosa más? ¿Alguna intervención más? ¿Alguna pregunta? Ahí, Sí. ya tenemos 2, muy bien. Una pregunta pragmática. Soy alemán y me interesa mucho cuando podemos contar con la traducción del libro. Del doctor García. Sí. Pues no lo sé, porque sé que la van a traducir al alemán, pero mi editor, que iba a publicar Las 3 bodas de Manolita, mi editor es Hansa Verlag, iba a publicar Las 3 bodas de Manolita, ha decidido que no, que va a publicar antes Los besos en el pan, que va a salir ahora enseguida, que es una novela sobre la crisis. Y yo me imagino que esta novela puede salir en Alemania dentro de 1 año y medio, a lo mejor 2 años, porque es muy larga y hay que traducirla. Pero vamos, tú la puedes leer en español si quieres, ¿eh? Aún pues tenemos este resultado de las elecciones ahora en Alemania. Hay gente en Alemania que saben quién eres y te adoran mucho por los libros que están traducidos ya. Muy bien, muchas gracias. Yo también adoro mucho a muchos alemanes. Es verdad, es verdad, es verdad. Aquí a la derecha teníamos otra Señor, intervención. En este. Seguramente. No, como tenemos micrófono, vamos a usar los recursos públicos. Bueno, lo primero, Almudena, muchísimas gracias, porque creo que nos has hecho un pedazo de regalo. Estoy deseando que llegue ya el quinto. Yo solo acabo de empezar a leer la novela y me está enganchando un mogollón. Solo te quería hacer una pequeña sugerencia, igual no te parece bien, pero yo creo que deberías de regalarle a un señor todos estos libros para ver si se entera de qué va la historia, porque me ha llegado al corazón lo que has dicho de que no haya una calle para el médico canadiense. Sí, pero eso... Y sin embargo hay calles para quienes sabemos. Sí, pero a los concejales de Madrid, que esos son ahora, estos me van a hacer caso, a eso en cuanto que me cruce con uno Sí, se lo voy a eso decir. sí, pero ellos ya lo sospechan. Yo creo que a este señor de nombre Mariano deberías de regalárselo todo. Pues mira... Que no tenga la excusa de que a lo mejor no se lo puede comprar. Mira, si yo supiera que iba a servir de algo, le regalaba 25 de cada. Como dicen mis hijos, para él y para su generación. O sea, para que repartiera alrededor. Pero lamentablemente no creo que a él le sirviera. Sin embargo, es una pregunta complicada, ¿no? Porque te dicen siempre... Bueno, y a mí me preguntan muchas veces. A veces con cariño y a veces con mala leche. ¿Y tú a qué aspiras? O sea, ¿tú te crees que por escribir libros vas a conseguir algo? O sea, ¿por qué esta obsesión? ¿Por qué esta insistencia?
sé que no va a servir de nada. Pero vamos, hay gente del PP, de verdad, o sea, yo creo que, de verdad, yo creo que nos merecemos una derecha normal. O sea, en este país ya nos merecemos una derecha europea, es que el único partido de derechas de Europa que no ha roto sus vínculos con el fascismo previo es el Partido Popular. O sea, es que a la democracia cristiana italiana, al partido de Merkel, a la derecha inglesa, belga, francesa, no hablo de extrema derecha, hablo de la derecha. Es que en ningún momento se les ha pasado por la cabeza dejarse confundir con Mussolini, con Hitler, con Petén, con De Grelle. O sea, no, son de derecha, son conservadores, son demócratas. Y entre las anomalías que coleccionamos en este país, que tenemos un montón, pues una es esa, ¿no? Ojalá, si yo supiera que iba a servir de algo, de verdad que les mandaba una edición, te lo juro, de verdad. Igual es por eso que la extrema derecha que aparece en esos países europeos aquí no aparece. No, porque no hace falta. No, aquí no hace falta. No, lo digo sin mala intención. Es que es la verdad. O sea, aquí no hace falta porque aquí hay un partido que cobija desde la extrema derecha hasta los liberales. Y todos están en el mismo partido. ¿Cómo es posible? Yo a veces pienso, Borja Semper, Andrea Levy, se sienten cómodos en el mismo partido en el que está Esperanza Aguirre. Bueno, Esperanza la tenemos muy callada porque la van a imputar el día menos pensado, pero se sienten cómodos ellos ahí. Y es un poco sorprendente ya, porque quiero decir, hay como una generación más joven pero se deben sentir cómodos porque no se van. ¿Alguna pregunta más? Sí. Bueno, hola, buenas tardes. Bueno, primero muchas gracias por haber venido a Bilbao. No, eso es un placer, venir a Bilbao es un placer. Bueno, mi pregunta es un poco muy personal. Yo leí El corazón helado hace ya muchos años y, bueno, a mí y a todos los compañeros de oficina nos emocionó, ¿no? Lo leímos todos a la vez, corriendo. Sí que te quería preguntar... Pues para leerse corriendo El corazón con lo larga que es... Porque había discusiones, ¿no? Ah, vale, bueno. Sí que te quería preguntar, ¿tú tienes la sensación de que El corazón helado es la gran obra maestra que yo creo que es, para mí por lo menos? ¿Tú crees que a partir de esa novela, es decir, hay un antes y un después de esa novela? ¿Tú lo sientes así con sinceridad? A ver, con toda sinceridad, sí hay un antes y un después del corazón helado, pero no tiene que ver con que sea una obra maestra. Yo no tengo la sensación de haber escrito ninguna obra maestra. Si yo hubiera creído que El corazón helado era una obra maestra, no habría escrito más, porque ya habría llegado a la perfección y no habría seguido escribiendo. O sea, que lo mejor que me puede pasar es que cada libro que escriba me deje insatisfecha, ¿no? Pero sí es verdad que El corazón helado es el principio de todo, aunque, fíjate, es más exacto decir que el principio de todo es Los aires difíciles. Pero El corazón helado es verdad que es el principio de la serie, de esta serie, ¿no? Porque cuando yo estaba documentando El corazón helado fue cuando fui encontrando un montón de historias de la posguerra que a mí me parecían estupendas y que tenían una novela detrás. Me encontré con Clara Stauffer, me encontré con la invasión de Arán, me encontré con Cencerro, pero que a mí no me cabían en la novela, porque yo estaba escribiendo una novela sobre la segunda generación del exilio. Entonces no podía contar la posguerra al interior. Se me desparramaba la novela, o sea, no me cabía, ¿no? Entonces todas esas historias que yo fui como coleccionando sin saber muy bien qué iba a hacer con ellas, son las que luego me han permitido escribir esta serie de novelas, ¿no? O sea, que El corazón helado en buena parte es el principio de todo. Pero el principio de todo de verdad es Los aires difíciles, porque Los aires difíciles tiene dos protagonistas, un hombre y una mujer. El hombre, Juan Olmedo, es un chico de la movida, con sus particularidades. Él es de la misma generación y ha compartido las mismas experiencias que los protagonistas de mis primeros 4 libros, ¿no? Él es más serio, es otra cosa, pero por edad y por experiencia tiene mucho que ver con Malena, tiene mucho que ver con las chicas del Atlas y tal. Pero
la otra protagonista de Los aires difíciles, que se llama Sara Gómez, es una mujer que nace en 1947 y es rehén de la guerra civil toda su vida. Y Sara Gómez fue la que me abrió la puerta y la que me invitó a pensar. Dije, bueno, ¿y esto por qué? O sea, ¿cómo una mujer que nace 8 años después de que acabe la guerra puede ser rehén de la guerra toda su vida, ¿no? Entonces, en realidad yo he escrito siempre la misma historia. Esto tardaba en darme cuenta, ¿eh? Porque hay escritores más rápidos que yo, que saben lo que escriben cuando lo escriben, yo no. Yo luego resulta que he escrito lo que tenía que haber escrito, pero tardo un tiempo en darme cuenta, ¿no? Entonces yo en realidad he escrito siempre la misma historia. Lo que pasa es que la he escrito al revés. He escrito la segunda parte primero y la primera parte después. Pero si tú coges mi obra como si fuera un libro que se pudiera cerrar y la doblas por los aires difíciles, pues ahí se ve con claridad. Y Los aires difíciles es la bisagra porque tiene un personaje en un lado y un personaje en el otro. Entonces, esto es muy bonito de contar y yo estoy muy contenta, pero yo no tenía ni idea de que estaba haciendo esto. Ahora cuando lo descubrí me quedé muy tranquila. Dije, no, si en el fondo todo esto tiene sentido porque es la misma historia, es el siglo XX español, pero contado al revés. O sea que El corazón helado fue el principio de muchas cosas, pero hubo un principio anterior. Y una obra maestra yo creo que no es, porque entonces si no, no habría escrito más después. Muchas gracias por tus palabras de todas formas, porque a nadie le amarga un dulce y gusta mucho oír estas cosas. Tampoco me voy a pasar de humilde. Los pacientes del doctor García tampoco es la última novela de esta serie. No, quedan dos, claro. Quedan dos y voy a acabarla. Es muy gracioso lo que ha pasado con esta serie, ¿no? Cuando yo dije, voy a hacer una serie de 6 novelas, los periodistas me miraban como si estuviera loca. Y los libreros pensaban, el otro día me lo decían, lo dijo en público una librera de Madrid. No podrá, se cansará, se aburrirá, no lo hará, lo dejará, ¿no? Yo desde el principio dije, si se me cruza una novela que no sea de la serie, yo la escribiré y la publicaré. Como en aquel momento nadie se creía que yo fuera a hacer la serie, no le dieron importancia. Cuando salió Los besos en el pan me dijeron, ¿vas a dejar la serie? Y dije, no, ya dije. Ah, bueno, pero es que parece que la vas a dejar. Bueno, ahora ya como saco esta ya no la voy a dejar. Me quedan 2 y desde luego las voy a escribir. Y voy a llegar hasta el año 64. Y la próxima será el próximo libro que escriba, la próxima novela de esta serie, cuando me deje la promoción, porque la promoción es un poco como una galera. Estamos aquí remando como los condenados a galeras antiguamente, ¿no? Pero es una novela que va a ser más corta, va a ser más intimista, no va a tener mucho que ver con esta, porque en realidad cambio de década
Buenas tardes y muchas gracias. ¿Me permite un poquito de humor al final de todo? Sí, claro. Sobre lo que nos ha contado de las batallas, las peleas que había sobre las gabarras, Sí. ¿no? ¿Se imagina usted que un día, por casualidad, bajase vino por la ría en vez de agua? Claro, bueno, estamos en Bilbao, ¿eh? ¿Qué diría usted? Como en las canciones, ¿no? ¿No? Que siempre bajan gabarras con cosas. Gracias y perdón. Pues yo creo que si bajara vino en vez de agua, ustedes serían muy felices. Y yo sería feliz también porque me guardarían un poco los amigos que tengo aquí, supongo, ¿no? Eso sería una buena cosa, ¿no? Un buen milagro. Sí, el un agua buen de milagro, Bilbao que sería un buen bajara por milagro. toda la ría. Que por bajara encima la vino en Gabarra, vez de agua, con claro. el Athletic encima. Sí, y ya bueno. completamos el, Claro, con el Athletic ideal porque así sacan la gabarra y es lo que más les gusta. completamos el milagro. De todas maneras, sí voy a decir que lo de la gabarra era completamente innegociable para mí, ¿no? Y entonces yo, que tenía una idea aproximada de boxeo, tengo una idea muy aproximada, yo dije, bueno, tiene que ser, ya les he dicho que es un combate amañado, ¿no? Entonces, hablando con una amiga, dije, claro, pero yo quiero ver cómo se puede dar un golpe bajo, cómo se puede hacer trampa. Y dijo mi amiga, no te preocupes, porque mi marido va a un gimnasio al que van boxeadores, vete un día con él y preguntas. Entonces yo llego allí con un montón de boxeadores, bueno, no boxeadores profesionales, gente que hacía boxeo. Y les digo, muy mona yo, que necesito un golpe bajo, pero que no quiero que sean los huevos, que a ver si podía ser en otro sitio, por ejemplo, en el hígado, tal, y me miraban como alucinados y me decían, es que en el hígado es legal. Y yo decía, pero ¿cómo va a ser legal? Si en el hígado es una burrada. Me decían, no, en el hígado es legal. Y después de estar allí un rato hablando con ellos, me dijeron, es que los golpes bajos son en los huevos, que no es nada elegante. Y claro, pues en los huevos tuvo que ser. Eso también, tengo ese tipo de documentaciones que son divertidas, no solo es ver fotos de nazis. Sí. Bueno, gracias por la charla y por los libros, yo me los he leído los tres y a mí me parece que describen muy bien la vivencia emocional de esa posguerra y todas esas vivencias, desde luego, yo creo que sí que hay muchas novelas de la guerra, muchas películas, y a mí me llegan al corazón, ¿no? Por ejemplo, la historia de esas monjas que cogían a las hijas del franquismo y cuando fregaban y todo aquello que narras también y que es tan conmovedor. Y como anécdota, este verano he estado en Oloron-Saint-Méry, un pueblito en Francia, y me asombró porque en un parque público y en un puentecito, que es una ciudad muy pequeña, recuerdan a los resistentes del franquismo y a los republicanos, y es una cosa que prácticamente aquí empieza a existir más. Ahora tenemos en Archanda tenemos la huella, pero es una cosa que se acaba de hacer. Entonces me ha sorprendido cómo en Francia se acuerdan más de la República y se acuerdan más Que aquí. de los luchadores que aquí, ¿no? Sí. Entonces, pues nada, simplemente mencionarlo porque me llamó la atención y dije, joder, estos franceses, Es que realmente en el sur de Francia, la resistencia francesa se fundó en el sur de Francia y la fundaron en gran parte republicanos españoles. Esa es la verdad. No es por patriotismo, es que es la verdad. Y sí, es muy triste, te doy la razón. ¿Qué le vamos a hacer? Sí, otra intervención. En relación a esta última intervención, y esto, menos mal que Francia al final, me parece que ha sido este año cuando han reconocido la novena. Sí, O sea que cierto olvido sí que han tenido. sí. Esto, me gustaría saber tu opinión sobre las brigadas internacionales, porque es algo que me llama desde siempre, desde que tengo uso de razón, el cómo en toda la historia del siglo XX gentes de distintos países, solamente movidos por su ideología, se brindaron a participar en una lucha que en principio era ajena totalmente a su tierra. Sí. Me gustaría saber qué opinas sobre ello. Pues mira, yo creo que son dos preguntas que están muy relacionadas entre sí, porque sin el ejemplo de las brigadas, probablemente los excombatientes republicanos, a lo mejor sí, pero a lo mejor no se habrían entregado con el mismo ímpetu y la misma generosidad y la sensación de estar devolviendo, ¿no?, lo que habían recibido. A mí me parece que las brigadas internacionales son uno de los momentos más emocionantes pues
Pero hasta que descubrí este método tuve muchas crisis. La más sonada de todas, no, he tenido dos. La más sonada de todas fue cuando estaba escribiendo Los Seres Difíciles, que es una novela que tiene 12 capítulos que se organizan como en una meseta, ¿no? Hay 4 capítulos que suben, 4 capítulos como que transcurren en llano, el principio de las historias que se desarrollan en el presente y los capítulos que se precipitan hacia el final, ¿no? Y yo había decidido un poco estúpidamente, por estas decisiones que tomamos a veces que son idiotas, que en Los Seres Difíciles no iba a haber amor en el presente, que no iba a haber amor, porque no, porque ya había mucho amor. Entonces, en los 4 capítulos ascendentes no tenía ningún problema, en los descendentes tampoco, pero cuando llegué a la llanura, digamos, Sara, no tenía ningún problema con ella, porque Sara tenía todo un rollo con los niños y con Maribel, y tenía muchas cosas que hacer con los niños y tal, pero Juan Olmedo, yo no tenía nada que hacer con él. Y entonces dije, bueno, ¿y ahora qué hago con este? Y me tiré meses, me tiré meses parada, ¿no? Y me pintaba las uñas. Cuando yo me pinto las uñas es porque no estoy escribiendo, porque cuando estoy escribiendo no las puedo llevar pintadas porque me las como con las teclas. Entonces es una especie de gesto. Entonces me pintaba las uñas. Y mi amigo Felipe Benítez Reyes estaba también en crisis. Y todos los días me llamaba y me decía hola, y yo decía hola, y me decía ¿has escrito? Y yo le decía no, y decía yo tampoco. Y esa era la conversación que teníamos todos los días. Y así estuve meses. Y un día duchándome, dije, pero bueno, en realidad, si yo enrollo a Juan con Maribel, se me acaban todos los problemas. ¡Qué tontería! ¿Por qué no va a haber amor? Aquí tiene que haber amor. Y salí así de la crisis, ¿no? Luego tuve otra crisis muy gorda cuando escribí Inés y la alegría, la primera versión de Inés, que fue un error porque había escrito antes El lector de Julio Verne. Entonces, la historia del lector cabía perfectamente en 3 partes de 3 capítulos y un epílogo. Entonces yo, que soy muy prusiana, aunque no lo parezca, dije, qué bien. Pues ya adopto esto como norma y todas las novelas de la serie tienen 3 partes de 3 capítulos en primera persona y un epílogo. Y Inés no podía, claro. Cuando acabé Inés era una ridiculez porque era una señora que estaba en una cocina pero lo sabía todo, lo que pasaba en el Pardo, lo que pasaba en el Kremlin, lo que pasaba en las batallas. Y era todo el rato lo que le contaban y lo que le contaban y lo que le contaban, ¿no? Entonces cuando la acabé me di cuenta que era un error y me la escribí otra vez. O sea que me ha pasado muchas veces y pasa muchas veces. ¿Y cómo se sale del impasse ese? Pues mira, la inspiración es mentira, no existe. Lo que existe es el trabajo y existe la insistencia y la voluntad de darle vueltas a algo hasta arreglarlo, ¿no? Cuando yo me duché y comprendí, mientras me estaba duchando, que la solución era liar a Juan con Maribel, puedo contarlo como tuve una inspiración, pero no es verdad, porque es que llevaba 4 meses que no pensaba nada más que en eso.
ser las 9, yo creo que a las 9 ya vamos a despedirnos. Sé la respuesta, pero a mí también me gusta que las cosas que escuchen me gusten, y yo le voy a preguntar por esta sala Bidebarrieta. Me gusta la sala Bidebarrieta. Me encanta, me encanta, me encanta. Es una de mis casas, ¿no? Porque con el tiempo acabas viniendo siempre a las mismas ciudades y cada vez presentas libros en unas zonas o en unos sitios o en otros. Los escritores somos un poco paquete, ¿no? Que te dicen, bueno, pues vas a tal sitio, te va a recoger menganito. Pero cuando tienes una relación más profunda con los sitios y ya con las ciudades y ya te conoces los sitios, pues tienes capacidad de decidir, ¿no? Y a veces decir, y a mí me gusta esta biblioteca, me gusta estar aquí, me gusta encontrarme con ustedes aquí, me encanta estar aquí, me gusta mucho. Y yo lo decía también porque siempre está aquí el señor Don Miguel. También, es verdad, y me he hecho fotos con él. Desde ese punto. Alguna vez, sí. De observación. Es que es una buena compañía, ¿eh? Y me gustaría terminar diciendo que mañana es su aniversario. Mañana cumpliría 153 años, y en esta misma biblioteca, en esta sala de la Biblioteca Bidebarrieta, mañana habrá un concierto lírico en homenaje y recuerdo de Don Miguel de Unamuno. Ha sido un placer, un auténtico placer, también, ¿eh? de verdad, Almudena Grandes. De verdad te lo digo, ¿eh? Milla Esker, gracias y gracias por habernos contado tantas cosas, y sobre todo por escribir estos libros que nos acompañan, nos abren los ojos y nos dan mucho conocimiento y mucho interés también por descubrir otras cosas y por entrar en internet y averiguar todos esos detalles. Muchas gracias a ti por la compañía y a ustedes también por la compañía. Muchas gracias.